habíamos visto que eh, n o k vectores eran linealmente dependientes y solo si existían números, no todos nulos, tales que esta combinación lineal de los k vectores es igual a cero. ¿Ok? O dicho de otra forma, los vectores eran linealmente independientes y solo si cada vez que yo tengo una combinación lineal de estos k vectores igual a cero, eso implica que los k coeficientes que aparecen allí son todos ceros. ¿Ok? Si existe alguno que sea distinto de cero, si no todos son nulos, entonces los vectores son linealmente dependientes, como pasaba en este caso. No teníamos esta combinación lineal igual a cero en donde los coeficientes no son nulos. Bueno, habíamos visto lo de la definición de ser un espacio de dimensión n, de dimensión n, si contiene n vectores linealmente independientes, pero si yo considero un vector más, añado un vector más a esos n vectores linealmente independientes, eso lo hace linealmente dependiente. ¿Ok? Eso sin importar, eso sin importar cuáles n vectores linealmente independientes estemos considerando. Bueno, en el caso de que no existiera un n con esa propiedad, el espacio vectorial era infinito dimensional. ¿Ok? Muy bien. Tenemos entonces también estos resultados. Que si k es mayor o igual que n, entonces existen para cualquier sistema eh, lineal homogéneo, sistema de ecuaciones con k incógnitas, eh, ese sistema tiene una solución no trivial. Es decir, que si uno tiene más eh, incógnitas que ecuaciones en un sistema lineal homogéneo, el sistema debe tener una solución no trivial. ¿Ok? Eso lo que significa básicamente es que, fíjense qué pasa acá. Lo que ocurre acá es que cuando uno tiene un sistema lineal homogéneo, un sistema de ecuaciones lineal y homogéneo, con n ecuaciones, ¿ok? Ese sistema, eh, el conjunto de soluciones, digamos, de ese sistema, el espacio de soluciones es un espacio de dimensión n, ¿ok? Entonces, lo que ocurre es que como máximo hay n vectores linealmente independientes. Si uno considera k incógnitas, donde k es mayor que n, entonces está considerando más vectores de los que puede haber que sean linealmente independientes. ¿Ok? Estamos, o sea, en el espacio de soluciones hay n vectores linealmente independientes, pero al considerar un sistema con k incógnitas, con k mayor que n, estamos considerando una cantidad de vectores mayor a la cantidad de vectores linealmente independientes que puede haber en el sistema, en el espacio, por lo que entonces esa cantidad de vectores debe ser linealmente dependientes y por lo tanto deben existir soluciones no triviales, deben existir esas constantes las constantes de las que hablamos hace un momento, estas constantes que aparecen por acá, ¿ok? No todas nulas, que resuelvan el sistema. ¿Ok? Eso es lo que ocurre ahí. Porque cuando uno considera un sistema, lo que está considerando es una ecuación de este tipo. Una ecuación de este tipo. ¿Ok? En esa ecuación de este tipo, lo que tenemos es que hay n ecuaciones. ¿Sí? Los vectores acá serían de dimensión con n coordenadas, pero en cambio la cantidad de incógnitas que hay, es decir, las x1 hasta xk, sería mayor. Y entonces estaríamos teniendo más vectores de los que puede haber que sean linealmente independientes. Es decir,
O sea, la situación es esta, ¿no? La situación, para dejar claro ese teorema, es esta. Si uno tiene acá k vectores, ¿sí? O k incógnitas, sean de x1, o sea, hasta x sub k, eh, números reales, que son números reales desconocidos. ¿Ok? Y sean b sub 1 b sub k vectores que están en Rn. ¿Ok? Por lo tanto, cada uno de los b sub i va a ser de esta forma. La voy a escribir de esta forma. ¿Sí? B11 o BI1 hasta BIN. ¿Ok? Esos son los vectores. Entonces, cuando uno considera este sistema o esta ecuación, x1, b1, así hasta xk b sub k igual 0. Por supuesto, en esta igualdad, el lado izquierdo es un vector en Rn y el lado derecho también. Es decir, este 0 es un vector en Rn, el vector nulo. ¿Ok? Eh, esta ecuación es equivalente a escribir lo siguiente, a escribir x1 por el vector b, i1 hasta bin más xk por bk1 hasta b sub kn. ¿Ok? Y todo esto igual 0, 0 el vector nulo. Eso por supuesto equivale a este sistema, el sistema x1 bi1 más xk b sub k1 igual 0. x1 bin más xk bkn igual 0. Esto es un sistema con k incógnitas, ¿ok? A y n ecuaciones. Si resulta que k es mayor que n, entonces la situación es que hay más, si k es mayor que n, recuerden que k es la cantidad de vectores que tenemos, ¿sí? Entonces la cantidad de vectores que tenemos es mayor que la dimensión del espacio, ¿ok? Y por lo tanto, b sub 1 hasta b sub k son linealmente dependientes, ¿ok? Linearly dependent. Entonces, existen x1 hasta x sub k, no todas cero, ¿sí? Tal que esta ecuación
es igual a 0. Es decir, existen para el sistema que está aquí arriba, vamos a llamar a este sistema, vamos a llamarlo asterisco. El sistema asterisco tiene una solución no trivial. ¿Sí queda claro eso? Esa es la razón por la que se tiene este teorema. Cuando k es mayor que n, el sistema lineal homogéneo de n ecuaciones con k incógnitas tiene una solución no trivial. Básicamente porque cuando k es mayor que n, lo que tenemos es que la cantidad de vectores que hay es mayor que la dimensión del espacio y por lo tanto esos vectores deben ser linealmente dependientes. Y eso significa que esta ecuación existe x1 hasta xk no nulos, no todos nulos, tal que esa ecuación es cero, es cierta, por lo tanto, esa ecuación tiene una solución no trivial, pero eso equivale a este sistema, y por lo tanto este sistema tiene una solución no trivial, que es lo que establece el teorema 2.2. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, Bueno, bueno, continuamos. En el caso lo que pasa es que este teorema, en realidad la demostración de este teorema proviene de un razonamiento que ellos siguen acá. ¿Ok? No es exactamente como yo lo hice, porque yo lo estoy haciendo desde otro punto de vista, ¿ok? Pero de, eh, proviene de otro razonamiento, pues, ¿ok? Evidentemente, si tengo una cantidad de vectores más grande de la dimensión del espacio acá, si tengo n más 1 vectores en Rn, eso van a ser linealmente dependientes. Si tengo n más 2, por supuesto que también lo van a hacer, ¿okay? Y así sucesivamente, porque de hecho usted puede probar como un ejercicio, ¿sí? Déjeme colocar esto, un ejercicio, probar que si B1 hasta B sub K son linealmente dependientes eh, y B es otro vector, cualquier otro vector, entonces el conjunto de B1 hasta B sub K, añadiéndole B, también son linealmente dependientes. ¿Ok? Es decir, si usted tiene vectores linealmente dependientes y sigue añadiéndole vectores, eso va a seguir siendo linealmente dependiente. Entonces, lo que estaba diciendo es que cuando tienes en Rn n más 1 vectores, eso van a ser linealmente dependientes, pero si tienes n más 2, también lo van a hacer, si tienes n más 3, también lo van a hacer, y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, esto ya lo había comentado, ¿sí? Un conjunto que es linealmente independiente, conjunto de vectores que es linealmente independiente y que generan el espacio, se llama base de ese espacio. ¿Ok? En el caso de E1 hasta Sun en Rn,
es la base estándar, ¿ok? Pero además, esa, eh, la, la, la forma en que lo genera es única, ¿ok? Eso, el hecho de que sea único, la forma en que lo genera, lo que significa es que, bueno, ustedes saben que cualquier vector, bueno, otro ejercicio, ¿no? Sea esto una base, ¿sí? Una base de un espacio vectorial B. ¿Ok? Pruebe que si usted tiene que, vamos a hacerlo así, vamos a decirlo así mejor, sea B un elemento del espacio vectorial, sí, pruebe que existen, pero, ok, pero prueben que existe eh, un único vector de la forma, vamos a llamarlo así, x1 hasta x sub k, hasta x sub n, tal que x1 por b1 más x2 por b2 y así hasta xn por n es igual a b. Es decir, lo que estoy pidiendo mostrar es que si uno tiene una base, entonces, dado cualquier vector, ese vector se escribe de una manera única en términos de los elementos de esa base. ¿Ok? En otras palabras, eh, que si uno tuviera otra escritura, otra combinación lineal, ¿sí? De los vectores b1 hasta bn igual al vector b, entonces esa combinación lineal tiene que ser la misma que esta. Y eso lo que significa es que cada uno de los coeficientes van a coincidir. En otras palabras, bueno, primero, para demostrar esto, fíjense que es fácil, es directo, a partir de la definición de base, que existen x1 hasta xn con esta propiedad. ¿Sí? Existen esos valores, esos coeficientes x1, x2 hasta xn, con la propiedad de que esta combinación lineal es igual a b, porque la base de estos elementos generan el espacio B. Y como generan el espacio B, todo elemento de B se puede escribir como una combinación lineal de estos. ¿Ok? Entonces, que x1 hasta xn existe proviene del mismo hecho de que B es una base. Ahora, que sea único, que sean únicos esos elementos proviene de considerar, entonces, solo como una sugerencia, eh, suponga que existe, aquí me falta una S, Y1 hasta Yn, tal que Y1 B1 más Y2 B2 y así hasta Yn Bn es igual a B. ¿Ok? Y pruebe
que cada uno de los xy es igual al y sub i correspondiente para ir desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que les estaba comentando que para mostrar que existe x1 hasta xn con esta propiedad, eso proviene del hecho de que la base genera el espacio. Pero la base tiene dos propiedades. Genera y además los elementos de la base son linealmente independientes. De manera que, bueno, aquí para ver que existen estos xn, x1 hasta xn, ya se usó la propiedad de que genera y ahora para mostrar esta otra parte se debe usar, para mostrar que estos son iguales, se debe usar la independencia lineal. Entonces, para mostrar esto, para probar esto, eh, use la independencia lineal, linear independent. Ok, voy a poner aquí la fecha de hoy que es. eh, entonces, que generan de forma única, eso es lo que significa, que no hay otros coeficientes, sino tiene que ser los mismos para un vector dado. Ok. Otra cosa que se ve en álgebra lineal también es que si uno tiene n vectores en un espacio de dimensión n, si tú tienes n vectores que son eh, linealmente independientes, necesariamente esos n vectores son una base. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que si usted tiene n vectores en un espacio de dimensión n, ¿sí? Para que esto sea una base, lo que hace falta es que ellos generen el espacio, ¿ok? Porque linealmente independiente, que es esta primera parte de la definición, ya son linealmente independientes. Falta ver que generan el espacio. Y eso es lo que se ve en esta demostración, ¿no? Uno tiene que ver, considera un vector B cualquiera y ve que existen, que yo puedo generar ese vector B por medio de una combinación lineal de los elementos B sub 1 hasta B sub n. Y el procedimiento para demostrar eso es simplemente considerar no solamente B sub 1 hasta B sub n, sino agregarle a ese conjunto el vector B que es eh, eh, considerado inicialmente. ¿Okay? Estos vectores son linealmente independientes. ¿Por qué son linealmente independientes? Bueno, porque si yo tengo n más 1 vectores, ¿ok? Ya yo sé que el espacio es de dimensión n, ¿verdad? Como el espacio es de dimensión n, la definición de la dimensión implica que si tengo el espacio de dimensión n, resulta que cuando tengo n más 1 vectores, ellos van a ser linealmente dependientes. ¿Ok? Entonces, claro, acá, cuando tengo estos n vectores, ellos van a ser linealmente dependientes. Porque, perdón, esos n no son esos, son estos. Estos van a ser linealmente dependientes. Porque eh, estamos considerando n más 1 vectores en un espacio de dimensión n. ¿De acuerdo? Ahora bien, como son linealmente dependientes, existen constantes no nulas, ok, no todas nulas, tales que esta combinación es cero, porque esa es la definición, básicamente. O bueno, eso fue visto acá en esta proposición, ¿no? Que van a existir, son linealmente dependientes si solo si existen estas constantes no nulas, tales que esta combinación es igual a cero. Esta combinación lineal es igual a cero. Entonces tengo esta combinación lineal. Y de aquí, si x vale 0,
Si x vale 0, ¿qué es lo que pasa? Esta parte desaparece. Y entonces tendríamos que esto sería igual a 0. Tendríamos esta parte nada más sin el primer término en el lado izquierdo. Entonces eso nos diría que los vectores serían linealmente dependientes, cosa que no puede ser, ¿ok? Porque eh, y por hipótesis ellos son linealmente independientes. Entonces, eso significa, esto igual a 0 significaría que todos los coeficientes x1 hasta x sub n serían 0. Pero entonces x y x1 hasta x sub n todos serían 0 y no estaríamos cumpliendo con esta propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que x igual a 0 no puede ser. Porque si x vale 0, entonces todos serían ceros. Y eso no puede ser. ¿Ok? Porque ellos son linealmente dependientes. Eso quiere decir que x no puede ser 0. Y si x no puede ser 0, pues simplemente a partir de acá despejo el valor de v, pasando toda esta parte a restar al otro lado y el x lo paso a dividir y entonces resulta que v es una combinación lineal de los elementos b sub 1 hasta b sub n. Esta combinación lineal. Y eso significa entonces que estos vectores generan. ¿Sí? ¿Cómo generan? Bueno, son una base. ¿Ok? Que lo generan únicamente de forma única es el ejercicio que les estoy pidiendo. Ah, bueno, fíjense que ese ejercicio es básicamente es esto que está acá. En el ejercicio que les pedí mostrar ahorita, en este ejercicio es esto lo que se hace. ¿Sí? Uno asume que hay otro. ¿Ok? Si hay otro, entonces tendríamos la igualdad de esto que está acá, con esto, que ellos ahí en el libro le están llamando x1 hasta, en lugar de llamarle x1, x2, xn, le llaman a1, 2, a n. Sí, pero es lo mismo. Entonces, bueno, pasa todo al mismo lado. Resulta que estos son los coeficientes que van a quedar para cada uno de los b. Este es el coeficiente b sub 1 y así sucesivamente hasta el coeficiente b sub n. Entonces, como tengo esta igualdad, esto igual a 0, la independencia lineal de los vectores b sub 1 hasta b sub n implica que cada uno de estos coeficientes tiene que ser 0. Y si cada uno de los coeficientes es 0, eso quiere decir que este coeficiente es igual a este, el segundo es igual al segundo de acá y así sucesivamente. Y todos son iguales. Y eso es exactamente lo que yo pido mostrar en este ejercicio. ¿Ok? Entonces, efectivamente, cuando tengo un conjunto linealmente independiente de n vectores en un espacio de dimensión n, ese conjunto tiene que ser una base. ¿Ok? Es una base para el espacio. Bueno, esto no vamos a ver la demostración, si quieren ustedes después la ven, pero es algo que ya yo había comentado antes, que si uno tiene un espacio de dimensión n, entonces ese espacio tiene n elementos en cualquier base. ¿Sí? Si uno considera cualquier base del espacio, eh, esa base debe tener exactamente n elementos. ¿Ok? Bueno, la demostración es simplemente eh, asumir que uno tiene una base con una cantidad distinta de elementos, una cantidad de m elementos, por ejemplo, m menor que n o m mayor que n, ¿sí? Cualquiera de los dos sirve. Y entonces, eh, si m es mayor que n, en el caso de m mayor que n, lo que ocurre es que tendríamos más elementos que la dimensión del espacio y eso los haría linealmente dependientes. Por lo tanto, esto no sería una base. Por eso es que acá se asume directamente que m es menor que n sin considerar el otro caso, porque el otro caso no sería posible debido a que no tendríamos una base. O sea, uno lo puede considerar, pero llega a la conclusión de que en ese caso no tendrías una base. ¿Ok? Entonces se considera m menor que n y se llega a, a la conclusión de que esos vectores o los vectores de W sub 1 hasta W sub n van a ser linealmente dependientes, porque vamos a tener esto igual 0 para estos no todos nulos. Pueden leer
la demostración, porque lo que ocurre acá es cuando uno considera esto, vas a llegar a un sistema en el que tienes más incógnitas que ecuaciones. ¿Ok? Si tienes más incógnitas que ecuaciones, resulta que vas a tener soluciones no triviales del sistema. ¿Sí? Entonces, si tienes una solución no trivial, tienes esta situación y esto que está acá va a equivaler a esto otro que está acá. ¿Ok? Llegas a una contradicción con respecto a la independencia lineal de estos vectores. Bueno, no lo voy a hacer o a comentar con más detalles, léanlo y si tienen alguna duda con respecto a eso, pues lo vemos. ¿Ok? Bueno, este ejercicio, el ejercicio, vamos a ver un poco los ejercicios antes de pasar a la parte de ortogonalidad. Estos ejercicios, por lo menos parte de él, es el primer ejercicio que les coloqué acá. ¿Ok? Si tienes linealmente dependientes y vectores linealmente dependientes y añades más vectores, sigue siendo linealmente dependiente. Eso es esta segunda parte. Que si tú tienes eh, K vectores y resulta que una cantidad, un subconjunto de estos K vectores es linealmente dependiente, el propio conjunto de B1 hasta B también tiene que ser linealmente dependiente. Porque lo que está ocurriendo es que si tú tienes un subconjunto, ¿sí? Digamos que B1 hasta B sub K-1 son linealmente dependientes. Entonces, cuando tú le agregas B sub K, eso sigue siendo linealmente dependiente. ¿Ok? Por esa razón es que se tiene esto aquí. Porque si tú tienes un subconjunto de vectores linealmente dependientes y le voy añadiendo hasta llegar a este conjunto completo, lo que estoy haciendo es obteniendo un conjunto que sigue siendo linealmente dependiente. ¿Ok? La situación es esta, la situación para que se den cuenta de qué es lo que está pasando es esta. ¿Sí? Por ejemplo, si por ejemplo B sub 1 hasta B sub L, ¿sí? Que es su conjunto, este que está acá, es su conjunto del conjunto de B sub 1 hasta B sub K, es linealmente dependiente, entonces existen X1 constantes, que constantes, X1 hasta X sub L, no todas ceros, tales que X1 por B1 más hasta XL por BL es igual a cero. ¿Ok? Pero por supuesto que esto va a implicar esto va a implicar lo siguiente, que X1, B1 más XL, BL más 0 por BL más 1 más 0 por el otro, todos los demás multiplicados por 0, 0 por B sub K es igual a 0. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a tener una ecuación, esta ecuación que está acá, similar a la ecuación que está arriba. ¿Ok? Y entonces esta ecuación significa, la última que escribí, significa que los vectores desde B sub 1 hasta B sub K también son linealmente dependientes, porque existen constantes, no todas nulas, estas que están acá no todas son nulas, tales que esta suma, esta combinación lineal es cero. Y eso muestra esta segunda parte del ejercicio 1. Para la primera parte, bueno, si alguno de ellos es cero,
Si alguno de ellos es 0, vamos a concluir esto acá. Así que B sub 1 hasta B sub K es LD, linealmente dependiente. Ok. Si alguno de los dos es 0, si alguno de los vectores, perdón, es 0, ¿qué pasa? Bueno, si alguno de los vectores es 0, por ejemplo, asumamos que B sub 1 vale 0, o B sub 2 o B sub 3, cualquiera de ellos, no importa, da lo mismo. Sin pérdida de generalidad podemos asumir que B sub 1 es el que es 0. ¿Ok? Entonces voy a tener que cualquier constante, ¿sí? Voy a poner esto así mejor. Sea B sub 1 hasta B sub K vectores, tales que, por ejemplo, B sub 1 vale 0. Entonces, para cualquier X distinto de 0 que yo considere, tenemos lo siguiente. Tenemos que X por el vector B1 más 0 por el vector B2 y así todos los demás multiplicados por 0 es igual a 0. Entonces, fíjense ustedes, esto es 0 porque B1 vale 0. X no es 0, pero B1 sí. Entonces, la suma de estos va a ser 0 porque esto que está acá, evidentemente el resto de esto va a ser 0. ¿Ok? Entonces, esta suma va a ser 0. Y lo que ocurre es que existen, aquí tenemos, no todas las constantes son nulas porque X es distinto de 0 y esta combinación lineal es 0. Por lo tanto, tenemos que, por lo tanto, tenemos que B sub 1 hasta B sub K, por la definición o por la proposición que vimos, es LD, linealmente dependiente, porque, bueno, tenemos que uno de ellos es 0. ¿Ok? Entonces, cuando uno de los vectores es 0, resulta que el conjunto va a ser LD. Eso significa en particular que si uno tiene una base, ningún elemento de la base puede ser 0. ¿Ok? Ningún elemento de la base es 0. Si alguno de los elementos en la base fuese 0, ese conjunto no sería una base porque no es linealmente independiente. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno, este segundo ejercicio es ver cuál de las siguientes son bases para el Rn correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ¿será esto una base para R2? Contestar porque sí o porque no. Esta será una base para R3, esta será una base para R4, perdón, para R3 mismo, esta para R4 y esta para R4. Sí, eso es lo que tienen que hacer. Y para eso hay que ver simplemente, fíjense, hay que chequear solo esto. Ah, este no, pero este teorema. Fíjense que en cada uno de los casos de ese ejercicio tienen la cantidad adecuada de vectores, ¿ok? N vectores para cada caso. Entonces, para ver qué es una base, lo único que hace falta ver, según este teorema, es que son linealmente independientes. Porque en este caso, si estos dos fuesen linealmente independientes, entonces ya sería una base de R2, porque el R2 tiene dimensión 2. Entonces tendríamos dos vectores linealmente dependientes en un espacio de dimensión 2, constituiría una base. Aquí, si estos tres fuesen linealmente independientes, entonces serían una base. Entonces, lo que hay que hacer en este segundo ejercicio esencialmente es verificar que los vectores son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, van a ser una base, y si no lo son, pues no van a ser base. Ok, no van a constituir una base. Eso en cada uno de los ejercicios ahí del A hasta el E. Aquí, encontrar la dimensión de esto
del espacio generado por esto es esencialmente ver lo siguiente, ¿no? Usted, en el ejercicio, vamos a poner eso aquí, en el ejercicio 2.3, del Edwards, encontrar la dimensión del espacio generado por estos tres vectores. Lo máximo que puede ser, evidentemente, la dimensión no va a ser 4, porque para que sea 4, deberían ser por lo menos 4 vectores. Ok, no van a ser 4. Lo máximo que podría ser es 3, pero podría ser 2 o incluso podría ser 1, porque estos tres vectores podrían estar sobre la misma línea recta o sobre el mismo plano. Ok, si están sobre el mismo plano, va a ser de dimensión 2, y si está sobre la misma recta, va a ser de dimensión. ¿Cómo uno ve la dimensión de este espacio, del espacio generado por esto? Bueno, considere B1 vamos a llamarle el vector este primero, 0, 1, 0, 1. Ok, B2 es el otro vector, 1, 0, 1, 0. Y B4, perdón, B3 era aquí 1, 1, 1, 1. Bueno, es claro que B3 es igual a B1 más B2. De allí es evidente que eso es así, ¿verdad? Entonces, la dimensión del espacio generado por estos tres no puede ser 3. Tiene que ser como máximo 2, porque resulta que como máximo van a haber dos vectores linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, en este caso, B1 y B2 son linealmente independientes. ¿Están de acuerdo? Porque si usted hace cualquier combinación lineal de ellos dos, evidentemente, si yo tengo esto, A por B1 más B por B2 igual 0, eso va a implicar que tanto A como B son 0. Eso, eh, si, perdón, si no lo ve, trate de hacerlo. Ok, hágalo. Entonces, esto significa, me borrar esto, bien feo. Entonces, la dimensión del espacio generado, no, del espacio generado por B1, B2, B3, ¿cuál cree usted que sería? 2. 2, ¿verdad? Porque tenemos dos vectores linealmente independientes. Solo de los tres, solo dos son ley. Bueno, una forma alternativa de ver esto es la siguiente, aunque esa podría ser más larga. Uno podría considerar, ¿sí?, este sistema, el sistema A por B1 más B por B2 más C por B3. Esto igual 0. Bueno, de esta ecuación
Este que está acá, este lo voy a poder incluir en B1 y B2 y entonces esto va a quedar de esta forma. Un A por el B1 más otro B mayúscula por B2 igual 0. ¿Ok? Entonces, de aquí se ve que eh, las combinaciones lineales, las posibles combinaciones lineales son de este tipo. ¿Ok? Aquí tendríamos que, bueno, aquí sale que ahí B es un 0, entonces B1 y B2 serían los linealmente independientes, llegaríamos a una conclusión parecida a esto. ¿Ok? Pero bueno, eso no, pero déjeme borrar esto. Bueno, acá en el ejercicio 2.4, ver que forma una base del espacio definido por esta ecuación, es simplemente chequear que esto que está acá tiene por solución, creo que eso lo hicimos un ejemplo ayer, tiene por solución eh, digamos, los vectores de la forma x1, x2, x3, x4 que resuelvan esto, se va a poder escribir como combinación lineal de estos tres. Estos tres, fíjense ustedes, estos tres son linealmente independientes. Eso se puede ver eh, con facilidad, ¿no? Que estos tres sean LI. Ver que ellos son LI. Ahora, ver que ellos generan el espacio de soluciones de esta ecuación es simplemente chequear lo siguiente. Fíjense, el ejercicio 2.4 sería así. Tengo esta ecuación, x1 más x2 más x3 menos x4. Esto igual 0. Bueno, simplemente haga lo siguiente, ¿no? Dese cuenta de que acá en x4 se va a poder escribir como x1 o más x2 más x3. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Bueno, que tenemos esto, ¿no? Que si este vector, vamos a llamarle b, que es x1, x2, x3, x3 y x4, ¿ok? Se va a poder escribir de esta manera. Se va a poder escribir como x1, x2, x3 y x1 más x2 más x3. Y por lo tanto eso se va a poder escribir como x1 multiplicando a 1, 0, 0, 1 más x2 multiplicando a 0, 1, 0, 1 y x3 multiplicando a 0, 0, 1, 1. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que estos tres vectores, a este que vamos a llamarle B1, a este que llamamos B2 y a este B3, B1, B2, B3, generan el espacio de soluciones
de la ecuación dada. ¿Estamos claros? Entonces, son precisamente los tres vectores que tenemos acá. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 0, 0, 1. Y eso es todo lo que hay que hacer en ese ejercicio. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. De un momento que voy a buscar un cable para cargar la tablet esta. Porque sí, me parece que se está descargando y no. Aquí está. Listo. Bueno, entonces voy a dejar el 2.5 y 2.6, 2.7 ya como ejercicio. Ok, vean eso ustedes. Ok, bueno, vamos ahora a recordar lo que es el producto interno. Esto muy probablemente ustedes lo vieron ya en algún curso o en el curso de álgebra lineal. Pero un producto interno, un inner product o producto escalar, scalar product, es una función, ¿sí? Una función que va del espacio vectorial, producto cartesiano consigo mismo, en este caso en los reales. ¿Ok? En verdad, el producto interno va del espacio vectorial, producto cruz consigo mismo, en el cuerpo, donde está definido el espacio vectorial. ¿Ok? En este caso, bueno, como estamos considerando espacios vectoriales reales, va en los reales. Ese producto interno tiene las siguientes condiciones. La primera es que es positivo, ¿sí? Si x es distinto de 0, esto va a ser positivo. La segunda es que es simétrica, da lo mismo hacer producto de x con y que y con x, y después hay linealidad. Bueno, esto acá está mal, aquí esto eh, es un igual, está mal escrito, no es más, sino igual. Ok, hay linealidad, es como una propiedad distributiva básicamente, que hago el producto de este con este, y entonces queda por x y z y b por y y z. Ok, fíjense que la constante sale y y se separan, ¿no? Se separan los productos. Hay una propiedad de linealidad allí. Ok, repito, lo que aparece allí es, lo que debería decir allí es esto, que el producto, para ver, aquí está, ajá, ax más by por z es igual. No, ahí aparece un más, pero no es lo correcto. A por xz más b por yz. Eso es lo que debería aparecer en esta tercera línea, ¿sí? La linealidad. De hecho, aquí lo dice, ¿no? The third of these conditions is linearity in the first variable. La tercera de estas condiciones es la linealidad en la primera variable. Hay linealidad en la primera variable. Pero debido a la simetría, debido a que hay simetría, también hay linealidad en la segunda variable. ¿Ok? Es decir, que si esta suma hubiese estado aquí en la segunda variable, entonces tendríamos también una propiedad distributiva. La linealidad es eso, la propiedad distributiva. ¿Ok?
Entonces, por cierto, fíjense que, claro, la propiedad 3 implica que esto vale cero, que el producto interno del vector cero consigo mismo es cero. ¿Cómo es que eso lo implica? Bueno, simplemente considere A y B iguales a cero, ambos. ¿Ok? Entonces aquí va a tener cero por cero y aquí va a tener igual a cero más cero. Entonces voy a tener que eso va a ser cero. ¿Ok? Se lo coloca él ahí como ejercicio 3.1, pero es directo a partir de la propiedad 3. El producto escalar que uno usualmente define en Rn es el producto euclidio, ¿no? Este producto clásico. Es solo uno de los productos escalares que se pueden definir en Rn. En realidad hay más. De hecho, cuando vamos aquí a los ejercicios, si vamos aquí a los ejercicios, muy probablemente aparezcan otros productos escalares. O sea, bueno, no aparece. Ok. Bueno, este es el producto escalar que todos conocemos. Ok. Usted puede verificar que cumple las tres condiciones, la de simetría, positividad y linealidad. Ok. Fíjese otra cosa, ¿no? Otra cosa es que si X, si este producto escalar es igual a cero, entonces necesariamente X tiene que ser cero. Entonces, ejercicio, déjeme tomar esto que está acá, lo voy a borrar, como un ejercicio, usando la propiedad, eh, las propiedades, la del libro. Vamos a poner aquí qué página es. Página 10. Pruebe que eh, si el producto escalar de X consigo mismo, producto interno de X consigo mismo a cero, entonces X tiene que ser cero. ¿Ok? Muestra eso. ¿Cómo se muestra eso? Bueno, la idea es sencilla. Vamos a ver. Supón que vale cero. ¿Ok? Eh, de hecho, de hecho no hace falta esta parte. Eh, Solo con SP1 es suficiente. Entonces aquí tendríamos que borrar todo esto. Solo hace falta eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, hay dos posibilidades acá nada más. Que esto sea cero o que no sea cero. Si no es cero, si, es usando reducción al absurdo, ¿no? Si resulta que esto no es cero, entonces el, la propiedad de positividad implica que el producto interno de X con X es positivo. Y llega de una vez a la contradicción de que esto no puede ser cero. Entonces, no hay de otra. Esta propiedad de positividad implica
que el producto interno de x con x igual a 0, necesariamente nos lleva a que x tiene que ser 0. ¿Ok? Y por otro lado, fíjense, la propiedad 3 implica que esto da 0. ¿Sí? Entonces, eh, entonces, como la propiedad 3 implica que el producto interno de 0 con 0 es 0, eh, tenemos lo siguiente, tenemos que x, producto interno de x, es igual a 0, si solo si x vale 0. ¿Ok? Es decir, no es solamente esta implicación la que está acá, no solamente esta implicación, sino todo, las dos. ¿Ok? Bueno, como ejemplos de producto interno está, por supuesto, el producto interno euclídeo clásico en Rn, pero también está este otro producto interno. ¿Sí? Este producto así definido claramente cumple con las propiedades de simetría y de linealidad, ¿sí? Porque si usted coloca aquí G con F, entonces aquí va a tener G de T por F de T, que al final es la misma función que se tiene que integrar, ¿ok? Entonces tenemos simetría. Pero no tenemos, hasta ahora, en simetría, la linealidad, que es la propiedad 3, tiene que ver con que, bueno, si aquí yo coloco no F, sino A por F más B por H, entonces aquí sería A por F más B por H, y tendríamos que la linealidad de la integral me permitiría separar eso, y entonces tendría linealidad en esto. Entonces, la 2 y la 3 son directos a partir de esto. La que no es tan directa es la propiedad 1. ¿Sí? Pero para ver que la propiedad 1 es cierta, se usa el hecho de que este producto interno está definido sobre el espacio de funciones continuas en el intervalo AB. Fíjense ustedes que eh, el producto interno eh, de x con x o de f con f sería igual a la integral entre a y b de f de x o f de t al cuadrado. ¿Sí? Es decir, sería esto. ¿Por qué eso tiene que ser estrictamente positivo? Bueno, porque resulta que como la función f es continua, ¿sí? Como la función f es continua, en el intervalo AB, y estamos asumiendo, uno tiene que asumir que la función no es cero, ¿ok? Debe existir un punto en donde la función no se hace cero. ¿Sí? Como la función no es cero, existe un punto, llamémoslo t sub cero, tal que en ese punto la función no es cero. Pero como la función es continua, existe una vecindad alrededor del punto t sub cero en donde la función tampoco es cero. ¿Ok? Eso es una propiedad de las funciones continuas. Es la propiedad de conservación o de preservación del signo de las funciones continuas. Esa propiedad esencialmente dice, perdón, dice que si uno tiene una función continua en un intervalo, ¿ok? Y, por ejemplo, en ese intervalo hay un punto donde la función es positiva, existe una vecindad del punto en donde la función sigue siendo positiva. ¿Ok? Eh, lo mismo ocurre en el caso en que sea negativa. Existe una vecindad en donde ella sigue siendo negativa. Entonces, como la función no es cero en t sub cero, existe una vecindad en donde ella o bien es positiva o bien es negativa, no importa. Pero como lo que yo necesito considerar aquí es el cuadrado de la función, la continuidad implica que esto va a ser positivo porque ella, lo importante es que no es cero f de t en esa vecindad. Y su cuadrado va a ser positivo entonces, para todo t en una vecindad de t sub cero. Eso significa que
esta integral va a ser positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Bueno, porque esta integral evidentemente es mayor o igual que la integral de la función en la vecindad esta de t sub 0, porque integrar sobre todo el intervalo AB va a ser mayor que la integral sobre la vecindad que yo tengo en t sub 0. Pero fíjense que lo que tenemos, la situación que tenemos en este caso, es la siguiente, que esta integral entre A y B, vamos a suponer que del ejemplo 1, estamos hablando del ejemplo 1, de la página 10, ¿no? En este caso existe, vamos a escribirlo de esta forma, epsilon positivo, tal que f de t sub 0 es positivo, o es positivo no, es distinto de 0, en t sub 0 menos epsilon, t sub 0 más epsilon. Y además, este t sub 0 menos epsilon, t sub 0 más epsilon, lo puedo escoger el epsilon de tal manera que esté contenido en AB. Ok. Entonces, vamos a llamar a esta vecindad, vamos a llamarle I sub epsilon. Ok. Entonces, f de t al cuadrado es positivo en I sub epsilon y por lo tanto, estoy simplemente dando un poco más de detalle de lo que es el libro, ¿no? Y por lo tanto, la integral entre A y B, que es el producto interno de f con f, la integral entre A y B de f de t al cuadrado, es mayor o igual que la integral entre t sub 0 menos epsilon y t sub 0 más epsilon, porque este es un subintervalo de AB de f de t al cuadrado. Pero esta función acá, esto que está acá, es mayor que 0, y por lo tanto esta integral es mayor que 0. Eso quiere decir que el producto interno de este también es mayor que 0. Sí, deme un momento, voy a hacer algo y vuelvo en un momento. Si voy a detener la grabación. Bueno, comienzo otra vez. Es la razón por la cual el producto interno, cuando un espacio vectorial tiene producto interno, uno dice que ese espacio vectorial tiene geometría, ¿ok? Porque ahí se pueden definir ángulos usando una fórmula parecida a esta, ¿ok? A partir de ahí, o esto que está aquí abajo, ¿ok? Pues bien, entonces, cuando se tiene producto interno, uno puede definir también la ortogonalidad, ¿sí? Y uno dice que dos vectores son ortogonales en un espacio vectorial eh, cualquiera con producto interno, si el producto interno de ellos es igual a 0. ¿Okay? En general, no solo se define ortogonalidad entre pares de vectores, sino que se define ortogonalidad entre conjuntos de vectores. Un conjunto de vectores, perdón, se dice ortogonal, un conjunto ortogonal, si cuando uno toma de a pares vectores de ese conjunto, entre ellos son ortogonales. ¿Ok? Es decir, que 2 a 2 son ortogonales. ¿Ok? Y además, si además la norma de ellos, de cada uno de ellos es 1, uno dice que es ortonormal el conjunto. ¿Ok? El conjunto es un conjunto ortonormal. Es decir, un conjunto ortonormal es un conjunto ortogonal en el cual todos sus vectores tienen norma 1. ¿Ok? Bueno, el ejemplo más sencillo es el de conjunto ortonormal, es el ejemplo de la base canónica en Rn. ¿Okay?
Este conjunto también es un conjunto ortonormal, ¿ok? En el espacio de funciones continuas en el intervalo menos pi pi, donde el producto interno allí está definido como por medio de la integral esa que estaba arriba. En este caso, el producto interno va a ser definido de esta manera, solo que aquí va a ser entre A y B, el A y B van a ser menos pi y pi respectivamente. ¿Ok? Entonces, con ese producto interno, este conjunto es un conjunto ortonormal, de hecho. Para ver, bueno, mentira, es ortogonal. Para que sea ortonormal necesitamos dividir entre 2pi. ¿Ok? Es ortogonal. De hecho, este es uno de los, este ejemplo es importante, realmente muy importante, porque eh, se usa mucho ese ejemplo o uno parecido a este, porque la teoría de serie de Fourier, digo uno parecido porque puede pasar que aquí no sea x, sino 2pi por x, y aquí 2pi por x, aquí 2pi por n por x, ¿ok? Entonces, esos son otros ejemplos que también se usan en la teoría de serie de Fourier, y también otros, cuando uno lo que hace es cambiarle el periodo a la función. Porque aquí estas funciones tienen periodo 2pi, pero si yo coloco aquí 2pi por x, entonces la función va a tener periodo 1. Pero si yo coloco 2pi por x entre t, si no recuerdo mal, esa es la expresión que hay que usar, uno tendría periodo t. ¿Ok? Entonces, dependiendo del periodo que uno quiera darle a la función, ahí uno tiene ejemplos parecidos a estos. ¿Ok? Bueno, fíjense que la razón por la que se suelen usar conjuntos ortonormales de vectores en espacio vectorial es porque estos conjuntos ortonormales permiten eh, permiten obtener bases, ¿sí? Que son bases ortonormales, y las bases ortonormales resultan que son de las más sencillas que se pueden usar para expresar los vectores del espacio. ¿Ok? En el siguiente sentido, la idea es que si uno tiene, bueno, primero eh, que todo conjunto ortonormal, ortogonal solamente, no tiene que ser ortonormal, todo conjunto ortogonal es linealmente independiente. Y eso se ve rápidamente a partir de considerar esta igualdad, esto igual a cero, y a partir de ahí ver que todos los coeficientes son cero. Simplemente se hace el producto interno en ambos lados con un vector b sub i, ¿ok? Resulta que si hago el producto interno de esto con B sub i, la linealidad me permite separar esos productos internos y va a sobrevivir únicamente B sub i con B sub i. El término en donde aparece B sub i con B sub i, porque todos los demás, como son ortogonales a B sub i, van a ser cero. Y en el lado derecho, 0 por B sub i va a ser 0, y esto se va a quedar esto. Y vamos a tener que, A sub i tiene que ser 0 porque esto eh, no es igual a 0. ¿Ok? Porque si este fuese igual a 0, entonces el vector que estoy considerando sería 0, y eso contradiría esta hipótesis que hemos asumido acerca de que el conjunto ortonormal que se está considerando es un conjunto de vectores no nulos. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, las constantes son 0 y el conjunto es linealmente independiente. Pero además uno puede, como decía, uno puede construir con estos conjuntos eh, bases, ¿ok? O más bien, a partir de una base uno puede construir otras bases que sean de este tipo, ortogonales y de hecho ortonormales, ¿ok? Esos conjuntos ortonormales o esas bases ortonormales permiten calcular los coeficientes de las combinaciones lineales de una manera sencilla. Fíjense una cosa, antes de pasar a la parte de Gram-Schmidt, del el proceso de Gram-Schmidt, fíjense lo siguiente. Eh, sea B una base, pero no solo una base, de hecho,
vamos a considerar una base ortogonal. Y más que ortogonal, ortonormal. Porque si fuese ortogonal solamente, agarro todos los elementos de la base, lo divido entre su norma, cada uno entre su norma, y eso lo hace ortonormal. ¿Ok? Entonces puedo, sin pérdida de generalidad, eh, asumir que la base es ortonormal. Entonces, dado cualquier vector B en B, podemos escribir ese vector B como una combinación lineal de los vectores de la base. Eso siempre lo podemos hacer porque el conjunto dado es una base, ¿verdad? Pero además, cada uno de estos a su i se calcula como el producto interno de B con B sub i. Por ahí desde 1 hasta n. ¿Ok? En efecto, eh, existen constantes a su 1 hasta a su n, números reales, ¿verdad? Tales que B se puede escribir como a su 1 B1 hasta a su n BN, la suma de estos. ¿Ok? Eso por el hecho simplemente de que B es una base. ¿Ok? Por otro lado, bueno, tenemos que como eh, bueno, bueno, ahora vamos a calcular el producto interno de B con B sub i. ¿Ok? En ese producto interno, fíjense que por un lado, B con B sub i, bueno, es simplemente B con B sub i, pero por otro lado es B, B es a su 1, B sub 1 más sí, a su n, B sub n, y eso multiplicado por B sub i. ¿Ok? Esto que está acá se puede separar como A1, B1 multiplicado por B sub i, más y así hasta AN, BN multiplicado por B sub i. Todos estos van a ser ceros, salvo el que corresponde a B sub i con B sub i. ¿Ok? Todos van a ser ceros salvo ese caso. Pero además, esto que está acá vale 1, porque es una base ortonormal. Entonces esto es A sub i. Y eso quiere decir que efectivamente, el B se escribe de esta manera y los coeficientes se calculan de esta manera. ¿Ok? B por B sub i o B sub i por B da lo mismo. Entonces tenemos eh, la conclusión que queríamos. ¿Ok? Entonces, lo que yo quería decir con esto es que las bases ortonormales tienen la propiedad de que ellas permiten escribir de una manera sencilla las combinaciones lineales por medio de las cuales yo represento a los vectores del espacio. Las combinaciones lineales van a ser así. En cada uno de los coeficientes simplemente van a ser, déjame poner esto va a ser la combinación lineal y este va a ser cada uno de los coeficientes. ¿Está claro?
Entonces, esa es la razón por la que las bases ortonormales son de utilidad, son tan preciadas, ¿no? De hecho, es la razón por la cual en la teoría de serie de Fourier y otras teorías, no solamente de serie de Fourier, sino eh, teorías, por ejemplo, de polinomios ortogonales, se usan estos conjuntos que son ortonormales, ¿ok? Ortogonales al menos, porque ortonormal, en verdad, para pasar de ortonormal, perdón, de ortogonal a ortonormal no hay mucho que hacer, simplemente se divide todo el mundo, cada uno de los elementos del conjunto entre su norma, y eso ya lo vuelve ortonormal, ¿ok? Bueno, ahora la situación que vamos a ver ahora es el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. ¿Ok? Ese proceso, no sé si usted lo ha visto en algún momento. ¿Ustedes sí han visto ese procedimiento? Parece que en álgebra lineal. Ok, bueno, la idea es la siguiente, ¿no? Uno tiene un conjunto que es una base. Supón que tiene una base. ¿Ok? Y entonces, para esa base, resulta que esa base se puede transformar en una base que sea ortonormal. ¿Ok? En principio ortogonal y después se normaliza, ok, pero uno en el camino puede hacer las dos cosas a la vez. Hacer que la base sea ortonormal, ok. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a considerar, en principio, vamos a considerar eh, un par de vectores para que vean de qué se trata el proceso, ¿no? No es necesario aprenderse el proceso completo, sino la idea de esto, ¿no? Entonces, perdón, que esto escribe ahora lo que, así que escribe lo que le da la gana. El proceso de Gram-Schmidt. A ver si está bien escrito este Gram. No, me puse una M de más, ¿no? Gram-Schmidt. El proceso de Gram-Schmidt consiste en lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen dos vectores. Vamos a tratar de hacerlo con la misma terminología que usan ellos. Ok, tengo eh, vamos a ponerlo así mejor. Sea B1 y B2 vectores linealmente independientes en un espacio vectorial B. Tenemos un espacio dado. Ok, bien. Ahora vamos a considerar la siguiente situación, ¿no? Yo tengo esto. Tengo un vector B1 y por acá otro vector B2. Lo vamos a poner un poco más largo. Este es B2. Ok. Bueno, a mí me gustaría, ya que estos son linealmente independientes, yo puedo
a partir de estos dos, hacer una combinación lineal de tal manera que puedo construir, déjeme borrar este, ponerlo un poco más para acá, este B1. Yo puedo construir otro vector, ¿sí? De tal manera que este vector, entonces, queremos construir un vector W, tal que W sea ortogonal a B2. Ok. Bueno, aquí me faltó poner 0. Que ellos dos sean ortogonales, sí. Pero ¿cómo lo construimos? Bueno, lo vamos a construir de tal manera que este vector W, este nuevo vector W que yo quiero obtener, esté sobre el plano generado por B1 y B2. Ok. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, yo sé que si W está en el espacio generado por B1 y B2, ok, él va a ser combinación lineal de estos dos. Yo lo quiero tomar no en cualquier sitio, sino en el espacio generado por B1 y B2, ok. Es decir, W es una combinación lineal de B1 y B2. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, W va a ser así. Una constante, digamos, A por, vamos a llamarle A1 por B1 más A2 por B2. ¿Ok? Porque están en el espacio generador. Sin embargo, fíjense que uno podría, sin ninguna pérdida de generalidad, por ejemplo, fíjense ustedes, si este vector que está acá es ortogonal a B2, entonces ese mismo vector dividido entre A1 también va a ser ortogonal a B2. ¿Ok? De manera que si yo divido todo esto entre A1, este se elimina, que ya no va a estar allí. ¿Ok? Y entonces la combinación lineal que va a quedar es B1 más A2 por B2. De manera que sin ninguna pérdida de generalidad, el vector W que está en este espacio generado y que es combinación lineal de B1 y B2, yo lo puedo tomar como esta combinación lineal, B1 más A2 por B2, donde A2 es alguna constante. Es decir, el A1 que está allí, el A1 que coloqué al principio, no es necesario tomar. ¿Ok? No es necesario tomar A1. Ok, esto no lo quiere borrar ahora. Entonces podemos escribir, faltó borrar esto. Podemos escribir esto así. ¿Ok? El W lo podemos tomar de esta manera. Entonces, como W lo tomamos de esa manera, la situación es que B1 por B1 más A2 por B2, que es W multiplicado por B2, va a ser igual a 0. ¿Ok? Pero ¿eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que B1 multiplicado por B2, producto interno de ellos dos, más A2 multiplicado por el producto interno de B2 con B2 es igual a 0. Y entonces tendría yo que A2 se calcula como así, menos B1 por B2 entre la norma de B2 por B2. ¿De acuerdo?
Déjame ver si esto es lo que ellos hacen acá. Yo creo que lo hice. No, lo hice al revés. Lo hice al revés en esto. Tenía que tomar no por B2, sino con. O sea, el que tenía que eliminar acá no era el 1, sino el 2. Entonces aquí quedaría B2 y aquí 1. Bueno, eso lo cambia todo esto. Pero es esencialmente el mismo razonamiento. ¿Ok? Entonces ahora déjame Profe, disculpe, dígame. quizá puede volver a repetir el paso para obtener W. Sí, ya lo voy a hacer. Gracias. Aquí, aquí este es 2. Déjame copiar los índices y... Ok, ahora sí, vamos. Fíjense, la idea es la siguiente, ¿no? Uno tiene dos vectores, B1 y B2, y quiere conseguir un W que sea ortogonal, bueno, en este caso no a B2, sino a B1, sea ortogonal a B1. Ok, yo lo hice con el B2 y ese fue el eh, razonamiento que usé, pero en verdad para hacerlo tal como lo hace el procedimiento de Graham Smith, que sea ortogonal al primero, no al último, no al segundo, sino al primero. Ok, entonces necesito que sea ortogonal a B1, pero lo voy a tomar de tal manera que esté en el espacio generado de B1 de B1 y B2. Ok, el espacio generado por B1 y B2. Eso significa que está en el plano generado por ellos dos. Ok, ahora, eso es, eso lo que significa es que es una combinación lineal de B1 y B2. Pero yo ahorita dije, yo comentaba que si coloco esta combinación lineal así o la coloco de esta manera, que sería la combinación lineal más general, si yo divido, si esto fuese W, ¿sí? Y W es ortogonal con B1, es decir, si esto da 0, que es lo que estoy pidiendo, lo que quiero que cumpla ese W, también si divido esto entre 2, va a seguir siendo ortogonal. De manera que si divido entre 2, acá, esto va a quedar dividido entre 2 y esto dividido entre 2. Entonces, este ya no va a aparecer. ¿Sí? Este va a ser un nuevo W tilde si quiere, pero va a seguir siendo un vector W que es ortogonal al B1, que es lo que quiero, y esto va a ser un tilde. ¿Ok? Que sería entonces, lo que estamos diciendo es que esto se va a escribir como B2 más A1 tilde, aquí era B1, por B1. ¿Ok? Entonces, la combinación lineal, en lugar de tomarla como A1 por B1 más A2 por B2, lo que hago es tomarla de esta manera, ¿sí? Mejor tomarla de esta manera porque la razón por la que es mejor tomarla de esa manera es porque cuando uno hace esta cuenta del producto interno igual a 0, si aquí tuviese dos coeficientes, entonces no podría calcular los dos coeficientes, ¿ok? Pero no hace falta colocar los dos coeficientes, porque si W escrito como de esta forma, aquí con el A2, fuese ortogonal a B1, si lo escribo sin eso, también va a ser ortogonal a B1. ¿Ok? Entonces, sin ninguna pérdida de generalidad, el W lo puedo escribir de esta manera. Y una vez que lo escribo de esa manera y saco la cuenta del producto interno de W con B1 igual 0, de ahí eh, puedo despejar A1. ¿Ok? Ya, profe, ahora sí, gracias. Bueno, a la hora. Eso me da el vector que quiero, ¿sí?
Pero fíjense ustedes una cosa. Si inicialmente tomamos B1 con norma 1, eso lo podemos hacer ¿por qué? Bueno, porque si B1 no tuviera norma 1, si el B1 acá original no tuviera norma 1, ok, simplemente lo dividimos entre su norma y eso lo transforma a un vector con norma 1. Entonces, uno podría tomar, si, sin ningún problema de generalidad, uno podría tomar el vector B1 con norma 1, vector unitario. Ok, entonces, a su A, aquí sería A sub 1, ¿no? A sub 1 se calcula como menos el producto interno de B2 con B1. Porque lo que está aquí abajo sería norma 1, entonces sería igual a 1. Y esta sería la forma más sencilla de calcular el coeficiente. Entonces tendríamos que el vector W sería simplemente el vector B2 más este A2, que sería menos B2 producto interno B1 multiplicado por B1. ¿Ok? Sustituyendo el valor de A1, el valor que hemos calculado acá. ¿Ok? Entonces fíjense que uno acá tendría el, eh, un par de vectores que son ortogonales. ¿Ok? No ortonormales todavía porque si bien este tiene norma 1, tendríamos que tomar el otro con norma 1. Entonces, finalmente, para ortonormalizar esto, no tener solo ortogonalidad, sino ortonormalidad, lo que hacemos es tomar, vamos a llamar a este W2 igual a W entre su norma. ¿Ok? Y eso hace que este tenga norma 1. Entonces, este conjunto B1 y W2 es un conjunto ortonormal. ¿Ok? Porque ambos son ortogonales y tienen norma 1. El procedimiento de Gram-Schmidt continúa, ¿no? Entonces, ahora, vamos a suponer ahora que ya yo tengo este primer vector B1, ok, tengo un segundo vector que sería el W2 y tengo un tercer vector, vamos a llamarle B3, ok. Ahora yo quisiera construir un vector W3, ¿sí? Si tenemos, si tenemos B1, W2 y B3 con B1, W2 un conjunto ortonormal, porque si no fuese ortonormal, el procedimiento anterior que acabamos de demostrar me llevaría a que sea ortonormal. Ya podría construir un ortonormal. Procedo como antes y hago que sea ortonormal. Ok, un conjunto ortonormal. Entonces, queremos construir o obtener
W, W3, tal que el producto interno, que W3 sea ortogonal a B1 y que sea ortogonal a W2. Que sea ortogonal a los anteriores. ¿Ok? De manera que el B1, W2 y el W3 que voy a conseguir van a conformar un conjunto ortogonal. Para que sea ortonormal, el W3 que consigo lo normalizo. Le tomo la norma igual a 1, lo divido entre su norma, ¿ok? Para que sea de norma 1. Y entonces eso hace que tengamos un conjunto ortonormal, ¿ok? Pero además, eh, entonces le pedimos al W3 que tenga norma 1. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacemos? Bueno, el mismo procedimiento. Lo que vamos a hacer es, ya yo tengo estos tres vectores, B1, W2 y B3. Vamos a construir W3 de tal manera que sea combinación lineal de estos tres. Entonces, vamos a tomar W3 en el espacio generado por B1, W2 y B3. Entonces vamos a tomar este primero así, un tilde, ¿sí? Porque después el W3 va a ser el que dividamos entre su norma. ¿Ok? Pero lo tomamos así. Va a ser B3 menos una constante, vamos a llamarle A por B1 menos otra constante por B2. O si quieren con un más acá, da lo mismo. Una combinación lineal, pero igual que antes, el coeficiente del tercero, del que estoy introduciendo ahora, va a ser 1. Y los otros dos coeficientes, pero aquí era no A, sino B. Ok. Vamos a borrar ese. Ok. Entonces, tenemos dos ecuaciones acá. La ecuación W3, bueno, el W3 tilda es este, no W3. Aquí entonces, así. W3 tilda va a ser de esta forma, entonces W3 tilda multiplicado por B1 va a ser 0. Sí, eso es equivalente a escribir B3 más AB1 más B2 multiplicado por B1 igual 0. Como B1 ya es por B2 no, por W2. Habíamos dicho acá W2, no B1, no B2. Ok, como B1 ya es ortogonal a W2, el producto interno de este con este va a ser 0. Ese no va a aparecer allí. Ok, entonces eso nos va a llevar a esto. B3 por B1 más A por B1 es igual a 0. Esto que está acá vale 1, porque el B1 ya era de norma 1, ¿ok? Entonces, de aquí despejo A. Entonces, aquí tenemos que A es igual a menos B3 por B1. Esto por un lado. Por otro lado, W3 tilda, producto interno W2 igual 0. Aquí estoy usando ahora esta otra igualdad. Me lleva a algo similar, ¿no? Tendría algo como esto. Tendría B3 más AB1 más BW2
punto producto interno W2 es igual a 0. El producto interno de este con este va a desaparecer porque son ortogonales. Entonces, eso nos lleva solamente a, a B3 por W2 más B por W2 W2 igual 0. Igual que antes esto vale 1, porque lo habíamos tomado con norma 1. Entonces B es igual a menos B3 por W2. Ok. Eso significa que W tilde, W3 tilde es igual a B3 menos el A por B1, que sería menos B3 por B1, y eso multiplicado por B1, menos B3 por W2 multiplicado por W2. Estoy sustituyendo acá arriba, el valor de A y el valor de B, que serían estos dos que están acá. Y eso nos lleva a esto. Eso es W3 tilde. ¿Sí? Finalmente, el W3 es el W3 tilde sobre su norma, para que sea de norma 1. Entonces, llegamos a que B1, W2 y W3 es también un conjunto ortonormal. El siguiente paso es igual. Si uno tuviera un cuarto vector, ok, si uno tuviera un cuarto vector, este, digamos, es el paso 1, sería paso 1, el paso 2, este que está acá, el paso 3 es similar, simplemente si ahora uno tiene 4 vectores, ya tiene el W1, el B1, pero el B2, que sería W2, el W3 que acabamos de construir, y tuviéramos ahora un cuarto vector B4, entonces el B4 lo vamos a escribir de esta manera. Perdón, B4 no. El W4. Bueno, primero es un W4 tilde. Ok, va a ser igual a B4 más A por B1 más B por B2, W2 más C por W3. Ok. Vamos a pedir que W4 tilde sea ortogonal a cada uno de estos. Bueno, a B1, bueno, sería a B1 y a los otros dos. Ok, de ahí vas a tener tres ecuaciones con las cuales vamos a poder calcular A, B y C. Entonces, de ahí se llega a que resulta que A va a ser igual a menos B4 por B1. B va a ser igual, y siguiendo exactamente el mismo procedimiento. W2 menos W2, pero aquí sería así, B4 por W2, y C es menos B4 por W3. Ok, entonces tendríamos W4 tilde igual a lo que sea allí y sustituyendo, ¿sí? Sustituyendo A, B y C, lo que se calculan aquí abajo, y W4 sería W4 tilde entre su norma.
Y el procedimiento sigue, es exactamente lo mismo. Eso es lo que hacen ellos acá. ¿Ok? Para demostrar este teorema. Tengo un vector, una base, un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, ese espacio vectorial tiene una base ortogonal. De hecho, ortonormal también. Y comienza con, como habíamos dicho. Bueno, lo primero es que a lo que yo llame B1 acá, de una vez, a este, de una vez, se le llama W1. Ese va a ser el primer elemento. Después, entonces aquí sería W1, W1, W1. Entonces, el B1 va a ser W1. Ese es el primer paso. Después para el W2, tienes esta expresión que es la que obtienes a partir de el cálculo que nosotros hicimos, ¿ok? Pero si divides, además, si la norma que el W1, que bueno, de hecho no es así, el W1 que uno considera acá, el W1 que se considera para que sea ortonormal de una vez es B1 sobre su norma. Ok, entonces eso ya lo haría de norma 1. Ok, que sería esto que está acá. Ahora, esto no aparecería, esta parte de aquí abajo. Ok, quedaría nada más B2 menos producto interno de B2 con W1, que sería esto. Ok. Y así sucesivamente, y fíjense que la fórmula es parecida en todos los casos, ¿no? Bueno, ese es el procedimiento de Gram-Schmidt. Llegas a esto. Si todos estos fuesen con norma 1, esta parte que está en los denominadores no aparece. ¿Ok? Que es lo que nosotros hicimos. ¿Está claro el procedimiento? Sí, profe, sí, creo. Bueno, eso es lo que tiene que ver con eh, la ortogonalidad. Esta parte no la vamos a considerar. Eso no es algo que vayamos a usar. ¿Ok? Pero sí me gustaría que hicieran algunos ejercicios acá. Yo les voy a decir después cuáles. Em, Esto de mapas lineales no lo vamos bueno, creo que sí, creo que vamos a repasar un poco de eso porque viendo esto que está acá es lo que vamos a usar para definir la derivada. Ok, entonces vamos a entrar al concepto de eh, cálculo en varias variables. Hay una parte allí que no vamos a ver, esto de determinantes tampoco, porque entonces no tendríamos tiempo para hablar de lo que nos interesa, que es el cálculo en varias variables, o el cálculo visto desde el punto de vista de análisis en varias variables. Ok, bueno, vamos a dejar las cosas hasta acá entonces, y Dios mediante nos vemos.